Onda Cero Alcoy. Más de uno. Lorena Pérez. Queridos oyentes, hablemos de mascotas y psicología, y para ello contamos con Vanessa Carbonell de Diéresis Animal, Instituto del Comportamiento y Escuela de la Naturaleza. Muy buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, ¿Cómo has felices pasado fiestas. las Navidades? Bien, de momento bien. En Un poco casa, diferentes, ¿no? pero bien, bien. Muy bien. Y bueno, y cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy? Pues a ver, hoy en teoría tocaba psicología de humanos, Ujú. pero como creo que hay un tema que para el tema perros es importante porque viene la Nochevieja Sí. y bueno, es motivo de sufrimiento para muchos perros, pues digo, vamos a hablar de perros y petardos, porque Ay. la situación lo requiere y hay mucha gente que nos está consultando estos días, que qué puede hacer si su perro tiene miedo y toda la historia, ¿no? Ujú. Entonces vamos a hablar un poco de perros y petardos. Vale. Y Pues como cuando sabes que quieras. me gusta hacerte preguntas, Pues vamos pues a voy a ello. empezar con una pregunta. Venga. Pregunta, ¿tú crees que el miedo a los petardos es natural, digamos? Es decir, que lo más probable es que la mayoría de perros tengan miedo a los petardos. Hombre, pues verás, me asusto yo, pues Ajá, supongo muy que bien. ellos también, ¿no? Muy bien. De hecho, la pregunta sería, en niños humanos, ¿es probable que la primera vez que lo oyen o pues eso, ¿no? ¿Tengan miedo o Pues no? sí, seguramente. Hombre, una Exactamente. cosa es, a ver, cuando eres ya mayor, una cosa es que te lo veas venir, ¿no? Pues no sé, que digas, buah, es que va a explotar, va a explotar, va a explotar, entonces no te asustas tanto. Pero si no te lo ves venir y que de repente lo oyes, se asusta cualquiera. O sea, Exacto. Exacto. Y no solo los perros, que es un detalle que mucha gente piensa, ¿no? Sino que es que los niños también. Y Claro. de hecho muchos adultos, humanos hablo, Ujú. aunque puedan racionalizar la situación y decir, bueno, sé que es un elemento de... hay muchos humanos que ni siquiera pueden regular bien ese miedo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es que el sonido de un petardo se llama un estímulo incondicionado. ¿Qué quiere decir eso? Que de forma innata va a producir una respuesta de miedo. Vale. ¿De qué va a depender que unos perros, bueno, o humanos, es que estamos hablando de perros, pero podríamos hablar perfectamente de humanos? De hecho, muchas personas que tienen autismo, pues también sufren este tipo de miedo. No quiero llamar irracional porque es totalmente irracional, pero bueno, sufren también el miedo a este tipo de estímulos, ¿no? Entonces, bueno, si yo ya sé que es un estímulo que lo más probable es que produzca miedo en mi perro, ¿no? Sí. Lo más importante es, como siempre lo hablamos, la prevención. Es decir, desde que es pequeñito, ir presentándole gradualmente ese estímulo. ¿Qué significa gradualmente? Pues con un sonido más bajito, Ujú. luego un poquito más alto y siempre produciendo una situación de juego, ¿no? Es decir, la prevención es muy, muy, muy importante. Todo el mundo que hace el curso del cachorro con nosotros sabe que yo pues hago mucho hincapié en esto, ¿no? El tema de los sonidos, no solo petardos, el tráfico, las motos, Claro. este tipo de sonidos tan fuertes que para un perro que no puede Ujú. racionalizar la situación... Claro, ¿por qué se dice que es un miedo innato? Porque el sonido de un petardo es como si fuera el sonido de una catástrofe natural, ¿no? Como si fuera un terremoto o Ya. Es decir, que va a producir, incluso en la fauna salvaje también, una respuesta de huida porque seguramente hay Claro. una situación potencial de peligro, ¿no? Y más ellos, ¿no? Que tienen el oído más desarrollado. Quieras que no. Exactamente. Aparte ellos tienen la audición más desarrollada que nosotros, por tanto la intensidad de eso es altísima, ¿no? Ujú. Y claro, mucha gente dice, pero ¿por qué hay algunos perros que tienen miedo y otros que no? Pues depende de varias cosas. Por un lado depende de la sensibilidad del perro, que esto lo hablamos muchas veces. Hay perros que son más sensibles a este tipo de cosas auditivas y hay perros que son menos. Ujú. Pero también depende de cómo es la primera experiencia. Es decir, si la primera vez que un perro o un cachorro escucha un sonido de petardo, si es regulado, es decir, el volumen no es muy alto, tú estás positivizando la situación, estás con él, ¿no? Es decir, no estás Sí. solo, no le pilla de improviso, etcétera, pues es más probable que se habitúe a ese sonido. Es decir, que progresivamente en las siguientes veces, al final él diga, bueno, pues no pasa nada, esto es lo de siempre y no hay ningún peligro, ¿no? Ujú. Pero si la primera vez que un perro escucha un petardo es con demasiada intensidad, ¿no? Que ahora pondré un ejemplo de una vez, una cosa que nos pasó en un curso que fue horrorosa en este sentido, ¿no? Pero bueno, si es demasiado intenso, es decir, el volumen es muy alto, o si justo le pilla solo, ¿no? Porque muchas veces, Ujú. pues, por lo menos aquí en España, en Latinoamérica sí que es verdad que en Navidad también se tiran muchísimos petardos. Aquí en España no es tan frecuente en Navidad, yo creo que es más en Nochevieja, ¿no? Sí. Si la primera vez... Claro, Sí, entonces si los la primera vez que típicos le fuegos pilla... artificiales, ¿no? Cuando Exacto, acaba- sí. Los castillos estos de fuegos artificiales, Mm. etcétera. Si
Si la primera vez, que lo más probable es que un perro en Nochevieja en ese momento esté solo en casa, porque, hombre, ahora en situación de pandemia no tanto, Hombre, pero este normalmente, año no creo, pero... Claro, normalmente los solía pillar fuera de casa, etcétera. Entonces, si la primera vez que lo escucha está solo, es demasiado intenso, pues claro, puede producir una experiencia traumática. ¿Qué pasa con las experiencias traumáticas? Pues que dejan huella. Dejan huella para las próximas veces y el perro se sensibiliza. ¿Qué quiere decir que se sensibiliza? Pues que cada vez le da más miedo y cada vez se anticipa más. Entonces, ahí es donde se genera una fobia, podríamos decir, ¿no? Claro. Entonces, depende de muchas cosas, de cómo es el perro, de cómo es esa primera experiencia, de que nosotros hagamos prevención o no, etcétera. ¿Quiere decir que un adulto que ha desarrollado o tiene respuestas de miedo a los petardos no pueda perderlo? Puede mejorarlo, pero para eso se requiere entrenamiento, que el entrenamiento no es más que esto que estamos hablando, exponerle gradualmente. A lo mejor yo pongo en YouTube sonido de petardos, lo pongo bajito y lo dejo que suene, y mientras suena pues yo juego con el perro, le doy chuches, es decir, intento cambiar la valencia de esa situación, ¿no? Ya, como normalizarlo, ¿no? Exacto, se puede mejorar, pero requiere exposición controlada, que esto es algo que la mayoría de gente no hace pues por pereza, por falta de planificación. Es como, claro, no me he puesto en ningún momento a... Y claro, ahora se ven venir la fecha encima de Nochevieja y nos llaman como diciendo, ¿qué puedo hacer? Pero ahora no puedes hacer nada, en 5 días que quedan no da tiempo. Pero bueno, si un perro ya ha desarrollado esa fobia, tiene ese miedo, etcétera, ¿qué recomendaciones se pueden dar? Lo primero, no dejarle solo en la medida de lo posible, porque esto es igual que en un humano. Es decir, no se gestiona igual una situación de miedo cuando estás solo que cuando estás acompañado. Claro. Entonces, si el perro puede estar acompañado, muchísimo mejor. Si prefiere esconderse, pues no sé, debajo de la cama, debajo de una mesa, no pasa absolutamente nada. Hay mucha gente que piensa que de esa manera se está reforzando el miedo y las emociones no se pueden reforzar. Es decir, el miedo no es algo que está haciendo el perro de forma voluntaria. Ya. Hombre, yo lo explico? veo más como que busca resguardo, ¿no? Exacto, Como claro. que dice, bueno, aquí estoy seguro, aquí no me voy a pasar nada, pues ya está, yo me quedo. Exacto. Pero hay mucha gente que piensa que si permite que se esconda, está reforzando el miedo. Y no, estamos hablando que si ya tienes la situación muy encima y no has podido trabajarlo progresivamente, etcétera, lo mejor que puedes hacer es ofrecerle apoyo al perro, resguardo y estar con él, básicamente. No llega un punto que no se puede hacer mucho más. Y tenerlo en cuenta para el siguiente año y decir, bueno, si sé que mi perro flojea en este aspecto, voy a trabajarlo con tiempo, para que cuando llegue la fecha en la que yo no puedo controlar la intensidad de los petardos o de los fuegos artificiales, lo tenga como esté más habituado a ello. O sea, claro. ¿vale? Okay. Pero no pasa nada por estar con el perro, por si se nos pone encima y quiere que estemos tocándole, no pasa absolutamente nada. De hecho, es recomendable porque está buscando el apoyo en ti. Qué mejor manera que esa, ¿no? Y tener mucho cuidado con, pues en estas situaciones, perros a lo mejor más de chaleo o lo que sea, en situaciones de mucho miedo o de pánico, tienden a intentar huir, ¿no? Entonces, tener cuidado con vallas. Si el perro pues tiene posibilidad de salir fuera de casa, cortar acceso, porque es la situación en la que se pierden por el pánico que tienen, echan a correr, no saben dónde acaban y muchos perros acaban perdidos en estas fechas. Entonces, tener mucho cuidado con la seguridad, cerrar ventanas, cerrar puertas y que esté todo lo más tranquilo posible. Bueno, yo me acuerdo que el primer año que tuve a mi perrita, vamos, yo me moría de la risa, pero ella lo estaría pasando mal, porque escuchó un petardo y yo me acuerdo que estaba sentada en la mesa y bueno, le faltó cogerse a mi pierna, ¿eh? De verdad. Claro. Pero claro, era el primer año, yo era como madre primeriza, la tuve en agosto, julio-agosto, y claro, yo ni caí en la cuenta. ¿Sabes? De decir, bueno, claro, y ya dije, pues igual es que tiene yuyu a los petardos. Claro. Pero cuando uno ostras, pero es que faltó trepar, ¿eh? Claro, es que tú imagínate, yo no sé si en tu caso has tenido miedo muy muy alto a algo, ¿no? Pero cuando estamos tan asustados no controlamos las reacciones. Por eso es peligroso el hecho de que se escapen y acaben perdidos o atropellados o porque echan a correr y no miran hacia dónde van. Entonces es una situación bastante arriesgada, entonces si sabemos que tenemos un miedo con eso, intentar que haya la máxima seguridad posible. Y si busca resguardo en nosotros, fantástico, porque eso es lo que queremos, que busquen el apoyo en nosotros y no en intentar huir, etcétera, ¿no? Y intentar evitar pasear en esos momentos, porque, bueno, al final, aunque tu perro nunca haya intentado huir, puede ser que esa situación sea, pues eso. Sí, porque nunca sabes cómo va a reaccionar. Claro, sobre todo si es esto que tú comentas del primer año, que eres madre primeriza, que no sabes muy bien cómo va a reaccionar. Yo siempre recomiendo, como en todo, prevención, es decir, pruebo en casa unos días antes, voy poniendo el volumen bajito y voy viendo cómo reacciona. Sí que es verdad que no es lo mismo una grabación que una situación real. Hombre, claro. Porque al final en una situación real, aparte de que hay olor a pólvora, los perros sabemos que tienen un olfato súper, o sea, ellos perciben que hay más estímulos en esa situación, pero bueno, es un simulacro, lo más aproximado que podemos hacer, ¿no? Okay. Así que, recomendaciones.
Si tienes tiempo, pues utilizarlo un poquito antes, trabajarlo, hacerlo gradual. Y si ves que ya no tienes tiempo, pues ofrecerle un espacio de resguardo y seguridad. Tener en cuenta siempre que el perro no elige tener miedo. Que mucha gente se medio enfada, ¿no? Como diciendo, pero qué bobo, pero si no lo elige, o sea, eso es incontrolable. Si tiene miedo, tiene miedo. Hombre, tú tampoco lo eliges cuando oyes un ruido fuerte y saltas. Sí, pero eso es curioso. Es curioso porque en los humanos, uno cuando le pasa a uno mismo lo entiende, pero cuando le pasa a los demás a veces cuesta entenderlo, ¿no? Ya. Sobre todo si es un miedo que dices, pero qué Sí, bobada, a lo si mejor esto te no... dicen, no es para tanto, y dices, ya bueno, pero... Exacto. Me Y eso pillo produce como... desprevenido, ¿sabes? Claro, produce como más frustración, ¿no? Como, Claro. tú lo ves ridículo, pero yo no lo puedo controlar, Sí, me da sí. muchísimo miedo. En humanos ya lo hemos hablado, que se desarrollan fobias de todo tipo. Hay gente que tiene fobia a los globos, a las cucarachas, yo que sé, a los pájaros. Sí, sí. Miedos que desde el punto de vista de otra persona sería como, pero ¿cómo vas a tener miedo a los pájaros si no te va a pasar nada? O a los globos. Pues bueno, son miedos aprendidos y hay que entender que cuando uno está Ok. asustado no controla. Muy bien, que nada. pues Vanessa, ¿algo más que quieras comentarnos? En principio, nada más. ¿Tienes En alguna principio, duda? Nada más. No, la verdad es que no. Ha quedado bastante claro. Pues eso, ojalá los perritos lo pasen lo mejor posible dentro de estas Pues sí. situaciones que generamos los humanos tan extrañas, porque si lo piensas, desde el punto de vista de un animal es como, estos primates, ¿qué les pasa? Ahora sonidos, coches, Sí, o sea, sí. qué mundo más extraño. Ahora se juntan todos, ahora no, pero ¿qué pasa? Ahora van todos con bozal por la calle, ¿no? Que dice Sí, el sí. típico meme ahora de que vamos todos con bozal. Sí, sí. Pues nada, feliz año y que los reyes vengan Igualmente. cargados. Igualmente para vosotros. Muy bien, que este año no los veremos, pero sí que van a venir los Reyes Magos, ¿eh? Sí, hombre, eso no puede fallar. Ellos Hombre, toman todas las medidas de se seguridad, cuelan pero por venir donde vienen. sea. Claro, por Muy supuesto. bien, pues nada, hablamos pronto. Perfecto. Un Hasta abrazo luego. grande. A Hasta ti, luego. adiós.